En este video vamos a hablar sobre la bebida alcohólica, el ron. El ron no tiene una denominación de origen en sí. 4 naciones agarraron o pidieron la denominación de origen, pero no tiene una en sí como el tequila, que viene de tequila, o el brandy, que viene de Jerez. Eso no tiene una denominación de origen así. Simplemente algunas de las naciones pidió su denominación de origen, pero no tienen en sí una denominación que la caracterice, o sea, no tienen la nación de ron, no existe. Y las 4 naciones que agarraron su denominación de origen son, las 4 son Cuba, Martinica, Venezuela y Guatemala. Esos son los 4 lugares que pidieron la denominación de origen o tuvieron la denominación de origen del ron. A continuación vamos a explicar su historia. El ron nació hace muchos siglos atrás, cuando se empezaron a crear las primeras bebidas fermentadas. Vino desde la antigua Grecia y se utilizó fue una bebida que se utilizó para ofrecerle a Islam, lo que ahora se conoce como Islam. Se ofreció para darle, Grecia se ofreció para darle a Islam esa bebida para que pudiera tomarla como una ofrenda de paz. Más sin en cambio, estos lo adoptaron y lo repartieron en diferentes zonas. Está elaborado de caña de azúcar y fue introducida en Europa del Sur por algunos comerciantes de Irán. Ahora hablaremos sobre el proceso de elaboración del ron. Los rones son elaborados con las azúcares de la caña o jugo de caña. El primer paso es la materia prima. La materia prima se extrae el jugo de caña para luego pasarlo a la extracción. La extracción, el jugo de caña o la caña se pasa por un molino. Después de pasar al proceso de la materia prima en la que se consumiría la caña, pasamos al proceso de la extracción, en la cual se pasa la caña por molinos. En esos molinos se lavan y se cortan, se le quita todo el residuo de tierra, de piedras que tiene y se cortan en pequeños trozos. Esos pequeños trozos facilitan la extracción del jugo de la caña. El jugo de la caña también se puede obtener de las raíces de la caña, pero ese es también otro proceso. Después de esa extracción se pasa por un método de filtración. En esa filtración dejan el jugo cristalino. Después de quitarle toda la impureza a la caña y quedar con el jugo, se pasa por un proceso Después del proceso de filtración, en donde ya tenemos el jugo de la caña cristalina y totalmente limpia, lo pasamos por un proceso de ebullición en donde se convierte en una miel ligera. Después se pasa por otro proceso de ebullición en donde se convierte en una melaza virgen. Entonces, la tercera ebullición, ya como comenté, se pasa por un proceso de ebullición, se pasa por 2 procesos de ebulliciones hasta obtener la melaza. Y esa melaza es lo que le caracteriza al ron por su sabor y por su color y aroma. Vamos a ponerlo simple: sin la caña, el azúcar, no hay ron. Es esencial la caña y el azúcar. Después de este proceso de extracción, pasamos al proceso de fermentación. En el proceso de fermentación, antes de pasar a la destilación, nuestro jugo debe obtener un poco de alcohol, se debe convertir en un poco de alcohol, entonces se pasa por el proceso de fermentación, el cual ya está muy explicado y ya se sabe cuál es. Después se pasa por el proceso de destilación, en el cual se destila y se obtiene el ron, o en sí la esencia, el alcohol. Pasa por un proceso de destilación, solo se destila una vez. Pero también hay 2 tipos de destilación en las que se puede destilar el ron. La destilación por alambiques y la destilación por columnas. La destilación por alambiques es la más tradicional, ya se sabe cuál es, y se utiliza para rones premium. Pero la destilación por columnas es cuando se hace el proceso de destilación directa, no se necesita eliminar ningún residuo ni nada, simplemente se destila.
Después del proceso de destilación, en cualquiera de las dos que comenté, se pasa por el proceso de filtración. De nuevo, ya sea ron gris, dorado o no, ya sea ron dorado o blanco, se tiene que pasar por el proceso de filtración para eliminar cualquier impureza. Después del proceso de filtración se pasa por el proceso de mezclado, ya se sabe cuál es el proceso, y también y por último se pasa al proceso de embotellado, en el cual todo lo obtenido se embotella y ya está listo para su comercialización. Ahora vamos a pasar por los tipos de ron. ¿Cuáles son los tipos y cuál es su diferencia? Existe ron agrícola, existe ron añejado. El ron añejado es de 5 a 8 años. Es un ron sumamente delicioso y sumamente delicado. También existe ron blanco. Existe también, por último, el ron dorado, el ron escarchado y listo. Son todos los tipos de ron más famosos y conocidos que investigué. Muchas gracias, esto fue todo por mi parte.